Semanario Proceso, Genaro Villamil, siempre calidad, nos regala un análisis, el defecto Peña, por ahí de que también en el Semanario Proceso hablan del efecto Obrador. Pues bueno, el defecto Peña, la debacle de las encuestas para el PRI, por Genaro Villamil. Déjenme mostrarles la imagen, ahí está. Y como siempre, un placer leer a Genaro Villamil o escucharlo. Una persona muy inteligente, muy acorde a la situación en México, aunque me parece que todavía le hace falta un poco para ponerse del lado de la verdad, declararse del lado de la verdad, pero de forma directa o indirecta, pues ya lo ha hecho definitivamente. Confiamos mucho en Genaro Villamil y hoy nos regala este análisis que es verdaderamente digno de su escritor. Las encuestas, los sondeos internos y el seguimiento en las redes sociales están indicando un panorama como menos que catastrófico para el partido gobernante en las próximas elecciones federales de 2018. En ese sentido, déjenme ver, creo que tengo aquí unas imágenes. Déjenme ver si puedo ponerlo. Ahí va a aparecer ahí atravesado. Pero traten de ver, son los que quieren llegar a la presidencia, traten de ver el número de seguidores. El número de seguidores y se van a dar cuenta de lo que está hablando Genaro Villamil. Las encuestas, los sondeos internos y el seguimiento en las redes sociales están indicando un panorama como menos que catastrófico para el partido gobernante en las próximas elecciones federales de 2018. Y creo que también es primordial ver los mítines que se llevan a cabo. Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo casi diario un mitin y vemos llenos absolutos. Es impresionante. Déjenme ver si puedo poner en pantalla la imagen de Andrés Manuel López Obrador en uno de sus mítines desde Nayarit. Y bueno, esas son las imágenes de Twitter. Espero que hayan visto el número de seguidores de estos personajes. 417,000 Anaya, imagínense, contra millones de Andrés Manuel López Obrador. Pues es evidentemente absurdo. Y déjenme mostrarles la imagen de este mitin de Andrés Manuel López Obrador. Miren, 3,5 millones de seguidores. Impresionante. Podrían decir que pues han competido en 3 elecciones, pues lo que quieras. Ferriz de Con es la primera también y tiene más seguidores que Andrés Manuel. Evidentemente era artista y periodista y salió por ahí con una mujer de un hotel, pues eso lo hizo que lo siguiera mucha gente seguramente. En fin, que déjenme mostrarles la imagen de Andrés Manuel. Miren nada más. Es que es impresionante y esto lo vemos diario. No están en un salón, no están con clima. La nota de Twitter dice: no solo es el sureste, miren el acto de hoy, lunes en Tepic, Nayarit. Es verdaderamente impresionante. Y en ese sentido, o en ese tenor, qué palabra, en ese tenor, Genaro Villamil nos regala este análisis. Tras registrarse como precandidato a la gobernatura de Puebla, aseguró que el exmandatario estatal está preocupado porque esta es otra nota. Estaba hablando de Miguel Barbosa, que están recibiendo llamadas telefónicas ya en Puebla, la guerra sucia, de la que Andrés Manuel ya ha presentado una denuncia ante el INE, pues para que sigan el dinero y ver de quién sigue. Pero en fin, las encuestas, los sondeos internos y el seguimiento en las redes sociales están indicando un panorama poco menos que catastrófico para el partido gobernante en las próximas elecciones federales de 2018. Dicho sea de paso, el PRI. Y lo de Moreno Valle y de Puebla y de Barbosa ya lo comentaremos en otro video.
No solo es la falta de crecimiento del precandidato único del PRI a la presidencia, José Antonio Meade Curibreña, o José Antonio José Antonio López de Santa Anna, mejor deberíamos de conocerlo así, lo que ha despertado los focos rojos para la clase política priista y muchos intereses panistas como los de Fox y sus empresas de fracking. Prácticamente todos los indicadores señalan que el tricolor perderá gobernaturas que tiene en su poder como Jalisco, Yucatán, y que no ganará en ninguna de las 9 entidades que disputarán cargos para gobernador. Pongan eso entre comillas, eso lo dicen las encuestas, pero el fraude en México es impresionante, y el PRI, si algo hace bien el PRI, es el fraude. En las elecciones para renovar el Congreso, el PRI aparece también como tercera fuerza electoral, por debajo de las coaliciones armadas por el Morena y por el PAN. Y en algunas entidades, como en Chiapas, hay una auténtica rebelión en ciernes por las elecciones de candidatos, que también hemos visto. Más que el crecimiento y expansión de Andrés Manuel López Obrador, el dirigente político opositor que está capitalizando su oposición al modelo peñista, lo que estamos presenciando es el auténtico defecto Peña Nieto. Es decir, la caída acelerada de la aceptación del gobierno de Enrique Peña Nieto y la suma de escándalos de corrupción que involucran a 9 gobernadores priistas, algunos en prisión, algunos en fuga, un montón acusados, otros con amparos. Es terrible definitivamente. Un panorama difícil que remontar para cualquier candidato oficialista. Y es que, bueno, Andrés Manuel López Obrador no va a tener mucho que hacer en los debates, simplemente recordarles sus verdades. El propio Meade ha tratado de evadir la única fortaleza que tiene, el voto duro de los priistas. En esta parte de la precampaña, el exsecretario de Hacienda trata de presentarse como un candidato desvinculado de un gobierno donde ocupó 3 puestos claves en el gabinete. Recuerden lo que hizo Del Mazo en el fraude electoral de 2017 contra Morena y la maestra Delfina Gómez. Es mi primo, pero en 8º grado, dijo. Pues ahora Meade es un ciudadano, casi un independiente. Desde la estafa maestra en Cedesol hasta el escándalo de triangulación de fondos de Hacienda hacia los estados durante elecciones de 2016, la campaña de Meade está minada de escándalos de corrupción que lo involucran, al menos por omisión. Y minada, bueno, pues todos recuerden lo que pasa con una mina: vas caminando y explotan y ya te quedaste ahí sin una pierna. Pues así está la campaña de Meade, por donde van avanzando hay minas enterradas y cada vez que den un paso, pues les va a explotar. Van a tener que andar muy despacito y pues en una elección no puedes andar despacio, tienes que correr. El sondeo publicado por Buendía y Laredo en el periódico Universal, que definitivamente fue un escándalo, donde después salieron a pedir disculpas, un error de redacción del Universal, pero en fin. El sondeo publicado por Buendía y Laredo en el periódico El Universal, un palero, retrata el tamaño de la crisis para el PRI. El peñismo y Meade, el precandidato oficial, se ha estancado en un 16% de las preferencias, en un lejano tercer lugar frente a un crecimiento de 3 puntos de Canalla, que pasó del 23 al 2%, según esta misma encuesta, y el 32% de López Obrador. Reserva ante esas encuestas, y más cuando son publicadas en el Universal. Consulta Mentiroski registró en su reciente encuesta una distancia menor entre Meade y Anaya, pero el candidato priista lo mantienen en tercera posición, 18 frente a 20, y el 23% para López Obrador. Ven cómo van cerrando estas encuestas, supuestas encuestas, la diferencia, ya de 20 a 23, el otro eran 6 puntos, estos son 3 puntos. Es evidentemente catastróficas las encuestas. Casi no publicamos encuestas, solamente lo hemos hecho en contadas ocasiones para evidenciar lo que vemos en los mítines de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. Déjenme continuar. El PRI perdería en las 9 entidades donde se realizarán elecciones para gobernador este año, mientras que Morena encabeza las preferencias en 6 de esos estados: Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz. En tanto, el PAN mantiene las preferencias en 2 entidades, Yucatán y Guanajuato. Que despierten, por favor.
Yucatán y Guanajuato, donde viven, no les ha llegado hasta allá el sonido de los gritos, de la tortura y el desangramiento de los cuerpos que día a día se amontonan en México. ¿Qué acaso en Guanajuato y en Yucatán aún siguen oyendo el canto de las sirenas? Que se amarren a un mástil como hizo Odiseo y que lo escuchen, pero que no se dejen llevar por el encanto priista y panista. Tienen que despertar porque van a pasar a la historia como dos pueblos que se resistieron al cambio de México, pero nadie los va a juzgar definitivamente. Todos somos México, todos y cada uno, hasta los que no hablan español, hasta los que hablan náhuatl, hasta los que firman una sentencia inculpándose sin saber lo que están firmando porque no hablan español. Todos somos mexicanos. Y en Jalisco, pues el Movimiento Ciudadano que va a ir solo. Según según los resultados de la encuesta realizada el 24 de enero por la empresa Massive Caller. Estas entrevistas telefónicas realizadas entre 1,000 personas en cada una de las entidades reveló que el PRI perdería en las entidades donde aún gobierna, como son los casos de Jalisco, Yucatán y Chiapas, en coalición con el Partido Verde, mientras que el PAN está en riesgo de perder Puebla y Veracruz, y el PRD Morelos, Tabasco y Ciudad de México. Qué alegría me da definitivamente. Un cambio de régimen, un cambio de gobierno, la esperanza de tener una república, acabar con el reinado y la monarquía en México, que simplemente se disfrazó de traje y se quitaron la corona, pero siguen igual. El crecimiento de Morena es muy claro en todas las entidades y mantiene un amplio margen de ventaja en la Ciudad de México, donde Sheinbaum el 35.7% de las preferencias frente al 18.9% de Alejandra Barrales. Evidentemente son votos duros del PRD y burócratas, y el 13 de Miquel Arriola, que no sabe ni siquiera sentarse en el metro. En Chiapas, el candidato de Morena, Rutilio Escandón, registra una ventaja de 32.2% de preferencias frente al 16% del aspirante José Antonio Aguilar Bodegas del PAN. Y Roberto Albores del PRI, el Partido Verde, solo tiene 14%. En Tabasco, donde dejará el gobierno el perredista Arturo Núñez, el candidato de la coalición de Morena, Adán Augusto López, tiene 33.3% frente al 20% de Gerardo Gaudiano Rovirosa. Y hay que darle las gracias a Andrés Manuel López Obrador, que es el verdadero motor de todo este cambio en México, porque evidentemente la gente va a votar por Morena, por Andrés Manuel López Obrador, y cuando vayan a las urnas van a poner todo Morena, y por eso tienen tanto pánico. Diputaciones, senadores, todo lo que se va a jugar, la gente va a salir a poner Morena, 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 y por eso es el terror, por eso la guerra sucia, por eso el pánico en las altas esferas del poder. No quieren ir a prisión, ese es el problema. La sorpresa es Veracruz, donde el aspirante Cuitláhuac García, de Morena, tiene 30.4% de las preferencias, y Miguel Ángel Yunes Márquez, el príncipe heredero de Yunes Linares, hijo del actual gobernador, tiene 27.8% bajo las siglas del PAN-PRD. Ahí se tiene que tener mucho cuidado porque el PRI es experto acarreando gente. El priista José Yunes Zorrilla solo tiene 13.8% de las preferencias electorales. El margen de indecisión es de 19.5% y el margen de error de la encuesta es de más o menos 3.2%. En el caso de Morelos, el recién designado aspirante de Morena PT, PES, el exfutbolista y alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, tiene 31.8% de las preferencias electorales frente al 13.5% de Víctor Caballero del PAN. En Puebla, donde la esposa de la Pantera Rosa, Rafael Moreno Valle, Marca Erika Alonso, que no le gusta que le digan que es la esposa de Rafael Moreno Valle y dice que somos misóginos y decimos que es la esposa de Rafael Moreno Valle, busca ganar la gobernatura con la coalición del PAN. Solo tiene 22%,
por debajo del 26.5% del senador Miguel Barbosa Huerta de Morena PES PT. Tremenda cosa. El PRI perdería la gobernatura de Yucatán, que mantiene Rolando Zapata, frente al exalcalde de Mérida, Mauricio Vila, y es que aparte de corruptos ingenuos, sabiendo cómo estaban las cosas, tuvieron años para hacerlas bien. Meter a la cárcel a los corruptos, que hubieran sido un montón, empezar a trabajar por la gente, construir refinerías y dar la gasolina más barata, pero ni eso fueron capaces de hacer. Y ahora pues lo ven todo perdido. En Guanajuato, el PAN también está a la cabeza. Las preferencias electorales de Diego Xinhue Rodríguez, quién sabe cómo se pronuncia su apellido, mejor diré Diego Rodríguez, en coalición con el PRD y el MC, registran 30.2%, muy adelante del aspirante priista José Luis Romero Hicks, que tiene el 15%, y el candidato de Morena, Antares Vázquez Alatorre, que registró el 14.9%. Qué lástima, porque me gusta mucho Guanajuato. Alguna vez cuando era niño lo visité. El MC, con el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, encabeza las preferencias en Jalisco, con el 33.4%, muy lejos del candidato oficialista Miguel Castro Reynosa, del PRI Verde Panal, con apenas el 14.1%. El PAN, que también gobernó esa entidad, tiene solo el 12.3% de las preferencias con Miguel Ángel Moraz. Y Carlos Lomelí, de Morena, tiene 10.9%. El porcentaje de voto indeciso es de 19.6%. Frente a ese panorama, donde Morena se ganaría 6 gobernaturas, si las elecciones se dan, y se dan más o menos limpias, pues Morena se llevaría 6 gobernaturas, la presidencia, y quién sabe cuánto más en el botín. No, la palabra no es correcta. En la lucha por la democracia y la libertad y la emancipación del pueblo de México, de Estados Unidos, del PRI y del PAN. Frente a este panorama, dice Villamil, estamos ante unas elecciones más cuesta arriba para el oficialismo. No es extraño entonces que el propio Peña Nieto esté irritado con las redes sociales y con la realidad. Pues ya es que recordamos, ¿no?, que Enrique Peña Nieto dijo que a veces las redes sociales son muy lapidarias e irritantes. Pues sí, la verdad que sí, a veces son irritantes, pero cuando te lo ganas, pues ¿qué puedes decir? Ahí está un análisis de Genaro Villamil, por ahí tenemos un video sobre esta encuesta. No olviden suscribirse. RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción, va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de